vamos a charlar, como lo anticipábamos en el principio del programa, con la psiquiatra Verónica Dubuc. Bienvenida, Verónica, para hablar un poco cómo nos afecta o cómo vos ves que nos afecta a través de las consultas que te hacen tus pacientes la crisis económica por la que estamos viviendo, por la que estamos atravesando. Bueno, en realidad lo primero que diría es que no hay una afectación homogénea, digamos, que la verdad es que es un momento difícil, creo, para todos, pero que no afecta a todos por igual, ¿no? La situación no es lo mismo en todos los lugares del país y ni siquiera es lo mismo en todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires. Creo que una cosa que uno evalúa siempre son las condiciones de los recursos que cada sujeto puede tener, que no son los mismos y entonces el impacto no se vive de la misma manera. ¿Los recursos económicos o personales? De toda índole, porque yo creo que obviamente los recursos económicos a lo mejor en lo inmediato no es lo mismo pensar a alguien que se queda sin trabajo y puede pensar que este mes no llega a cubrir las necesidades básicas de alimentación y pago de sus insumos, que otras personas que a lo mejor no tienen recursos internos propios y que también los tienen que generar para poder hacer frente a cambios en su trabajo, mayores exigencias, cambios en el entorno familiar, digamos, distintas situaciones. Todos son recursos y de alguna manera hay que poder evaluarlos para ayudar a alguien que viene a la consulta a pedir ayuda. Pero esa diversidad hay que tenerla en cuenta porque no somos todos iguales, no estamos todos en la misma posición. Y una de las cosas que resulta más difícil para las personas de tolerar en este momento, que no es inicial, pero bueno, todavía hay, como me parece, un nivel de incertidumbre muy grande y creo que esto hace muy difícil a veces saber cómo afrontar ciertas situaciones. A veces cuando, por ejemplo, una cuestión que es muy difícil y doloroso para todas las personas de atravesar, que es las pérdidas y los duelos, pero cuando ya es un hecho consumado y uno sabe lo que pasó y sabe lo que va a tener que afrontar, quizás no sabe cómo lo va a hacer y eso se va construyendo en el proceso terapéutico, de alguna manera, de todas maneras hay como un recorrido en el cual uno puede ir orientando en base a ciertas experiencias de otros. Pero cuando es la incertidumbre lo que es el clima generalizado, esto se hace mucho más difícil, Claro. porque no hay tal recorrido o trayectoria de la experiencia de otros que nos ayude a decir, bueno, De esta manera. claro, arranquemos por aquí, que lo que debería pasar o lo que deberíamos esperar es tal cuestión, ¿no? Me parece que ¿Y esa angustia? todavía estamos en un momento de mucha incertidumbre que genera ciertamente mucho nivel de ansiedad y angustia y entonces aparecen los trastornos del sueño, la irritabilidad, los problemas en relación a la alimentación y uno trata de manejarse con los criterios más básicos de lo que tiene que ver con los cuidados de la persona y de su salud, ¿no? ¿Existe el recorte emocional? No que yo lo conozca como un síndrome digamos, en la bibliografía médica, pero a ver, ¿cómo lo escuchaste? ¿Dónde lo pero me escuchaste? pareció que la frase era Para magnífica. tratar de entender No, lo que digo es, el recorte. No, tal vez decir, no desarrollo ciertas emociones porque, bueno, porque la guita no me alcanza, porque no llego a fin de mes, porque advierto que gente de mi entorno se está quedando sin trabajo. Entonces uno tal vez dice, hago una reunión en casa y no la hago porque, ¿cuál es el ánimo? A ver. O sea, recortes de ánimo. Saludablemente nosotros somos personas que tenemos una vida afectiva, o sea, somos personas que tenemos una vida emocional que se relaciona con una vida intelectual y que después se traduce en un comportamiento, en acciones y decisiones. Lo saludable es que estos tres planos estén en un punto de relativo equilibrio. Nadie es saludablemente solo muy emocional o solo muy racional o un puro actuador y tomador de decisiones. Entonces, puede ser que en algunos contextos donde a lo mejor lo esperable es que estemos más conectados afectivamente, afloren más las emociones y en algunos momentos donde a lo mejor estemos hiperestimulados por alguna circunstancia en particular, las emociones puedan desbordarse. Entonces uno puede ver, qué sé yo, en la cancha.
No, en la no. Doctora, Se Verónica, producen fenómenos emocionales de en la toda cancha índole. con el dólar 1 a 1 o el dólar 80 a 1, los insultos son los mismos de hace 40 años. O sea, en la Nadie cancha, se priva. está todo permitido y está todo bien y ahí, bueno, no me quiero meter porque Pero voy digo, a no terminar es en lo cualquier mismo lado. estar en una situación festiva, por ejemplo, en la celebración de una fiesta que a lo mejor estar en una situación de examen en tu universidad o en el colegio en una fiesta patria, ¿no? Digo, Claro. son contextos totalmente diferentes, entonces la respuesta de las personas también es diferente. Y puede ser que en algunos momentos uno piense saludablemente que manifestar ciertas emociones no es oportuno. Y entonces uno controla la emoción y todos estamos en condiciones saludablemente de controlar nuestras emociones y decir, yo esto en este momento no corresponde que lo diga porque en realidad no es oportuno decirlo. Ahora, también es cierto que nosotros no controlamos todo lo que pensamos, ni lo que decimos, ni lo que sentimos, ni lo que hacemos. Hay una gran parte de nuestro comportamiento que está sujeto, decimos nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la salud mental y tenemos bastante aceptado la idea de que hay una parte de nuestra vida interior que es inconsciente, pero que opera y que tiene influjo o influencia en nuestro comportamiento. Digo, hacemos muchas cosas que a veces en verdad no sabemos por qué las hacemos o qué origen tienen. Y a veces inconscientemente postergamos ciertas reacciones. Por ejemplo, a veces en una situación de accidente o de emergencia tenemos una reacción que a lo mejor no es la que hubiéramos pensado, no es la que siempre dijimos que cuando me pase tal cosa yo haría tal, y cuando nos pasó hicimos todo lo contrario de lo que siempre dijimos que íbamos a hacer. Y reacciona en nosotros algo que es como desconocido, pero en realidad es algo nuestro, es parte nuestra. Nosotros lo hicimos, nosotros lo dijimos, nosotros lo vimos y hasta lo reconocemos. A veces puede ser que el episodio sea tan choqueante que uno no tenga un recuerdo claro de qué es lo que hizo, pero a lo mejor en los sucesivos horas, días, uno empieza a recordar y efectivamente sí se ubica en esa situación. Si querés, eso podría ser un recorte, en algún sentido, del grado de conciencia o la afectividad, podría ser un nombre, no es como lo nombramos habitualmente, nosotros por ahí hablamos más de un comportamiento represivo en ese sentido, pero represión en el sentido inconsciente de la represión, ¿no? Total. ¿Qué hay en el consultorio con respecto a conflictividad interna de los pacientes con respecto a la grieta? Esta cuestión de que familiares no se hablen, con amigos sea más difícil. ¿Qué te llega al consultorio con respecto a esto? No llega como motivo de consulta, o por lo menos a mí no me ha llegado habitualmente como motivo de consulta, pero sí es una colateral, digamos, cuando uno empieza a ver porque los niveles de tensión, la irritabilidad, las discusiones, la conflictividad, aparece esta cuestión de que las personas suelen estar menos tolerantes, se escuchan, hay muy poca capacidad de escucha al otro, hay mucho prejuicio sobre lo que el otro no terminó de decir algo, ya yo estoy terminando lo que el otro quiere decir y a lo mejor hasta sobreinterpretando lo que el otro quiere decir. O sea, el otro dijo A y yo ya sé que dijo todo el abecedario. Ya llegué a la Z y yo ya sé lo que me vas a decir. Entonces eso trae una conflictividad importante y a veces tiene consecuencias en la misma relación, que puede ser con tu pareja, con tu hermano, con tu cuñada, o con tu madre, o con tu sobrino, o en el entorno, digamos, porque a lo mejor son, qué sé yo, con cuñados que están peleando, pero eso termina afectando a lo mejor a los sobrinos, primos, digamos, que no vamos a la casa de, o no, eso es cierto que Eso aparece, pasa. aparece en la vida real y aparece muchísimo en la vida virtual. Claro. La gente tiene una tendencia a desinhibirse aún más en las redes sociales y tienen unas guerras Sí, virtuales. globales, mundialistas en las páginas de Facebook y en las redes sociales. A mí a veces hasta me mueven a una sonrisa, quizás porque yo no soy tan usuaria, sobre todo el Facebook, entonces, pero hay una efervescencia en los sistemas de comunicación que han incrementado algunos niveles de ruido. La comunicación siempre ha sido entre los humanos un área de conflictividad, digamos. No es fácil comunicar, no es fácil darse a entender, no es fácil rechequear que el otro haya entendido lo que vos dijiste.
es un área de conflicto. En las redes a veces parece potenciarse el ruido. Bueno, y justamente el sábado en la televisión hay un ejemplo muy claro de lo que pasó en el programa de Andy Kuznetsov a raíz de algo que dijo, estaban los Midachi, algo que dijo Daddy Brieva, que lo vamos a ver en este momento. Pienso que tuvieron 3 años para decir lo que tenían que decir, que no lo dijeron, prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos, y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan, quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y tribuneados, y el árbitro dice, no, quédate hasta el final, hijo de puta, para así la gente se da cuenta que jugás mal. Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que nos compremos más pequito de colores. Quiero poner en contexto esto que dijo Daddy, porque Miguel del Cel, su compañero en Midachi, empezó a hablar de política. Bueno, están en veredas opuestas. Entonces le dijo, no, ya habíamos quedado que si los dos, o los tres, bueno, venimos al programa, ninguno habla de política. Porque si vengo yo solo, como Daddy Brieva, hablo. Si vos venís solo, habla. Pero si venimos los tres, no empecemos a hablar de política. Entonces le contesta con esto. O sea, le dice esto, no hablemos de política, bueno, y termina con esto, ¿no? A ver, yo no soy un analista de la televisión, no sé. Les digo lo primero que a mí me impacta de esto que acabo de ver. 2 cosas me impactan, porque yo también había escuchado y además ha salido en todos los medios esto de que deseamos estar mal. Bueno, yo creo que yo escucho ahí enojo. Pero lo que acabo de ver me llama la atención 2 cosas, porque yo no vi el programa y ahora veo el compendio de ustedes. Me llama la atención el manejo de la cámara, que enfoca alternativamente las 2 caras de estos 2 personajes, que son, además de personajes públicos, son personas que tienen una relación histórica entre ellos. Sí. Entonces, y le yo está creo, contestando a él, además. Yo creo que en realidad eso era un diálogo entre ellos, de lo cual a lo mejor nosotros fuimos expuestos convidados de piedra. Nadie, digamos, todos podíamos haber apagado el televisor, pero, digamos, en realidad nos expusieron a un diálogo como si hubieras entrado a la habitación de una persona, de una pareja que está teniendo relaciones sexuales y vos entraste, ¿no? Y está pasando algo entre ellos 2 y nos expusieron a lo que está pasando entre ellos 2. Y otra cosa que me llamó la atención y que yo no había escuchado porque se habló de que quiero que estén mal. Y él no dice estén mal, dice estemos mal, ¿no? Y como me parece que él está hablando de ellos, el estemos es un nosotros que sigo pensando en que está hablando de ellos 2. No está hablando de todos. Ajá. Sí, igual pero es una interpretación salvaje totalmente lo que estoy haciendo, porque ni conozco a los personajes. Estoy tratando es como si fuera una ficción. Me impactó eso que vi en el compendio que ustedes hicieron recién. Sí, Daddy Brieva arranca de una figura futbolística que ya lo había comentado en algunos otros momentos, ¿no? Esa de la historia, cuando él termina diciendo como ese jugador que se agarra a insultos con el árbitro. Esa es una anécdota que él cuenta de un árbitro que le contó que un jugador de un equipo, nunca nombró cuál, pero líder del equipo, estaba jugando muy mal, entonces empieza a insultar al árbitro para que el árbitro lo expulse. Entonces el tipo está jugando mal, si el árbitro lo expulsa, tiene una coartada para irse, para decir, ¿se dan cuenta? Este me expulsó. Claro. Entonces utiliza esa figura, después vemos si es feliz, poco feliz o infeliz, en definitiva. Pero lo que a mí me parece expresa Brieva es decir, no, a mí no me sumen al club del helicóptero, yo no quiero que se vaya nadie. Yo quiero que termine y que la gente que lo votó se dé cuenta. A ver, volvemos, robo palabra tuya para decir, es la interpretación brutal que hago yo de lo que escucho de Daddy Brieva, que ya lo había dicho en otras ocasiones. Ya lo había dicho en otras ocasiones. Ahora, hay que evitar el bombardeo informativo
uno ciudadano, Eh, ¿no? Porque esto sumado a todo lo que uno escucha... Si es por sí o no, sí. De hecho, te diría, en mi caso, hay pacientes a los que le indico, así como les podría indicar, tome alprazolam esta noche para dormir. Ay, ¿en serio? ¿Me puedes hacer una receta? Sí. Ribotril. Bajo el talón, Coma sin pan si quiere adelgazar. En otros momentos he indicado, no más de un diario por día, no más de un noticiero por día. Claro. Hay un momento en que hay que apagar, hay un momento en que hay que Terminar. cortar. No se puede estar con la sensación térmica activada todo el tiempo porque eso genera una situación de estrés que se hace inmanejable. Más allá de que esto que estábamos haciendo, ahora me permito como y pidiéndole perdón a los protagonistas, a los que, insisto, ni conozco, esto de hacer una interpretación salvaje por ahí no se debe hacer, pero bueno, la verdad es que uno escucha muchas cosas que a lo mejor están muy distorsionadas porque hay mucha información que circula, pero hay otra que no circula, que no sabemos y que entonces nos coloca en una situación de vulnerabilidad para verdaderamente comprender qué es lo que pasa. Entonces yo sí creo que hay que dosificar la información y que uno no puede estar desinformado, sobre todo si es un adulto, ciudadano, responsable, hay cosas que tenemos que entender y saber, pero no se puede estar escuchando todo el día, no se puede estar prendido a la televisión o a la radio todo el día y sobre todo si uno empieza a sentir una sensación de preocupación y de malestar, creo que tiene que poder cortar. Verónica, muchísimas gracias por visitarnos. No, gracias ¿sí? a Muchas ustedes por el gracias. espacio. Bueno, nos vamos a un corte nosotros, ¿sí? Y después seguimos informándonos y, por supuesto, con Y sobreinformándonos. sobreinformando por el bombardeo, viejo, que tanta historia. Póngale límite, Muchísimas póngale gracias. límite.